Gente, nos encontramos en el Queen Mary, un barco que se encuentra alojado al sur de Los Ángeles, específicamente en Long Beach, California. Y este tiene la fama de ser el barco con más actividad paranormal en el mundo. Así que prepara tus palomitas, prepara lo que sea, porque vamos a estar recorriendo estos pasillos por la medianoche. Estoy fakeando, La realidad ya estoy descalzo, ya había entrado. Pero quiero que descubran la habitación conmigo. Sí da estas vibras como de cuarto antiguo. Sí da estas vibras de casa de mi abuela. Quiero que veas el espejo. ¡Oh, verga, un señor! Quiero que veas este espejo que es como antiguo. Huele antiguo. Está interesante el lavabo. Obviamente esto fue rehecho o alguna cosa así, pero da vibras de antiguo. Entonces vamos a pasar al baño, que acá tenemos la tina que jala completamente, y por acá tenemos esto que yo creo que es de imitación. Bueno, no de imitación, pero de como era antes, ¿no? Algo interesantísimo es el baño. Como para poder bajarle tienes que picarle a esta otra madre que tenemos por aquí. Y eso libera agua, ¿no? Bueno, está cagado. No sé si así sean en los cruceros, no sé cómo funcione, pero sí da estas vibras de vintage, de viejo, de que es de abuela, hermano. Por acá tenemos un espejo, tenemos un lavabo, y es lo mismo, es esto un poquito más de lo mismo, y sigue siendo un hotel, ¿no? Una colchita, yo creo que está bastante bien. Pero imagínate en la pinche noche, estás acostado y se abre el closet, hermano. También algo muy interesante es que estas se pueden abrir. Tenemos una cama que, a pesar de que el hotel puede que esté viejo, la cama se siente bastante bien. Algo interesante que no había dicho es las cosas que conserva la habitación del barco original. Porque evidentemente muchas cosas fueron reconstruidas, pero por ejemplo, este es el ventilador del barco original, que pues ahorita no funciona, evidentemente, ¿no? Aquí tú le ponías en su momento, y si querías más rápido, pues lo ponías hacia la izquierda. También por acá tenemos un sistema de aire, lo giras hacia la izquierda y te daba aire frío, y lo giras hacia la derecha y te daba aire un poquito más tibio. Sigue dando aire, no sé por qué. Lo que sí se ve bien momificado es el dejo teléfono, con todo respeto para el hotel, pero y funciona, es lo peor de todo, pero sí se ve bien momificado. A ver, es que sí estaría tétrico, güey, de repente en la pinche madrugada un mono así enorme de 2 metros. Ok. Primero que nada, ¿por qué estamos hablando de espacio? Es porque ya es un poquito noche, ya son las 12:44 de la noche, y justo aquí tienen una regla de que a las 10 de la noche no puedes hacer ruido. El Queen Mary es un barco que tiene en el agua desde 1936. Para que te des una idea, son más de 80 años. Es un barco que tiene mucha historia, y sobre todo es un barco que es muy antiguo. Un dato muy interesante es que este barco es mucho más grande de lo que fue el famosísimo Titanic. Mide aproximadamente 310 metros, y tal vez aquí te podemos poner una imagen en comparación de cómo era el Titanic, cómo es este barco, para que te des una idea de lo inmenso que es. Evidentemente esta habitación se ve en la mierda, pero en su momento era de los barcos más lujosos, más únicos, y obviamente tenía primera clase, ahorita estábamos caminando y había tercera clase. Entonces es algo interesante como ahorita estamos en esta habitación y se siente como la casa de mi abuela. Como te decía, es un barco que tiene mucha historia, y algo que me impactó bastante es que es un barco que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Por su capacidad y por su velocidad fue utilizado para poder transportar soldados de un punto a otro, y en su momento, como lo pintaron totalmente de gris, era llamado el fantasma gris. Hermano, alguien estudió. Y te preguntarás, ¿en dónde está lo perturbador? Pues bueno, en todos esos años en los cuales este barco estuvo en el agua, desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pasaron múltiples muertes, las cuales toda esa energía tal vez se quedó aquí canalizada en el barco. Y hoy en día es mucha la gente que reporta haber visto, escuchado o incluso haber sentido algo. Hay 3 zonas específicas en las cuales dicen que hay mucha energía paranormal, y en este video pudimos visitarlas. Ok, número 1. La realidad es que yo sí creo en las cosas paranormales. A mí nunca me ha sucedido nada, pero el día de hoy hubo algo que la verdad me llamó mucho la atención. La verdad es que llegamos al hotel, hicimos check-in, pero nos dijeron que no podíamos visitar las zonas estas que queríamos conocer. Y aparte nos mencionaron que ya no habían tours. Entonces nos decepcionamos un poco y dijimos, pues vamos a recorrer el hotel a ver si de pura casualidad hay alguna zona que podamos explorar. Nos fuimos sin cámara, Alberto y yo, y llegamos a una zona que justo después descubrimos que era una clase de enfermería
enfermería, una clase de cuarto aislado y también cerca, por ahí tenían a los que se morían en el barco. Nosotros íbamos así con la idea de, vamos a explorar, aquí se ve viejito, y de repente que vimos una silueta y yo como que así simplemente por bromear le digo al Alberto, mira, acaba de pasar algo, güey. Y él también me dice, sí, yo también vi que pasó algo, pero ya después nos dimos cuenta que no había acceso, que no había personal, que no había manera, simplemente era como un cuarto que estaba cerrado por completo y no podías pasar. Y después cuando empezamos a leer, porque justo había como cuadros en donde te explicaban la historia o qué se hacía ahí, explicaban que allá había enfermeras, que allá había varias cosas. Entonces empezamos a deducir, oye, si vimos algo blanco, tal vez fue una enfermera. Y luego empezamos a ver de que el cuarto realmente estaba sellado, que el cuarto no se podía acceder y no había gente que pues accediera. Estábamos caminando por aquí, descubriendo, ¿no? Y de que, mira, se ve deteriorado, etcétera. Y cuando caminamos para allá, gente, pudo haber sido simplemente que nos confundimos, pero yo creo que cuando estábamos a mediación es cuando vemos pasar a una persona que se mete justo a un cuarto que hay por ahí. Una persona, no sé de qué color la vio Alberto, pero yo vi como que traía algo blanco. Igual. Alberto dice que igual. Y te digo, no, es que siento que va a sonar como video de estos típicos videos de miedo que intentan me movieron. Te lo juro, creo que no mentiría con eso. No se los mentiría. Te lo juro, no sentí ninguna presencia, simplemente fue de vi a alguien pasar y luego ya cuando pasamos no había absolutamente nadie. Esto es básicamente como para que puedas ver de cómo eran los cuartos aquí dice de isolation wards, no sé exactamente de qué era, pero exactamente lo que yo vi fue una persona que pasaba y se metía justo a este cuarto que está aquí, que igual no se ve ninguna escalera, simplemente se ve como que es parte misma de estas habitaciones. Déjame leo aquí. Ahorita que estamos aquí se me puso así chinita la piel. Entonces estos cuartos como de isolación básicamente era para prevenir que se contagiara mucha gente. Y ahorita Alberto dijo, ¿será una enfermera lo que vimos, güey? Porque te lo juro, gente, literalmente caminaba de aquí hacia este cuarto, o no sé si por la otra parte, y quiero intentar ver si hay una clase de escalera o algo así, pero te lo juro que vimos a alguien de blanco. Voy a ver por acá, pero recuerdo que por acá no conectaba absolutamente nada. Por acá está abierto y básicamente te hace una muestra de cómo era el cuarto de isolación en ese entonces, ¿no? Básicamente como si fueran prisioneros, pero era para evitar contagios o cualquier cosa así, y sí se veía muy tétrico, como una prisión. A la verga, pues estamos aquí en justo en lo que viene siendo como que el cuarto prueba de cómo la pasaban en ese entonces. Y pues esto obviamente no se mueve tanto, ¿no? Yo creo que es normal que varíe así de repente por el celular, mientras que no se ponga en rojo, yo creo que todo bien. Y pues bueno, estas eran las camitas chiquitas. A la verga, no se me vaya a subir el muerto de la noche, güey. Estos eran las... Dios mío, güey. Aquí dice I'm dead. Entonces vámonos a la verga, no voy a hacerle de malas, güey. Pero la neta sí está muy interesante y me hace bastante lógica, güey, lo que dijo Alberto. Es que yo estoy muy... está esta madre. Te lo juro que yo estoy bien traumatizado, gente. O sea, a mí no me gustan las cosas paranormales porque en los videojuegos sí la paso mal, pero el haber visto eso me dejó muy así. Y a ver, pudo haber sido cualquier cosa. A lo mejor pudo haber sido el reflejo del espejo. Ni de pedo. O no. Ni de pedo. No. Vamos a caminar por acá. Conforme vamos avanzando por acá, se empezaba a mover esto, güey. Ahorita se puso rojo. No sé por dónde, pero ahorita se puso rojo. Literalmente, y estoy seguro que Alberto también lo vio. Vimos una silueta así. Vimos una silueta así de blanco, güey. Literalmente. A ver, esta es una parte turística y ya está, ¿eh? Esto es una parte que cualquier persona puede venir y a leer y está bastantito curioso. Pero sí, esto es como que se ve como que las prescripciones médicas que había en ese entonces, me imagino. Esto es el almacén de la cuerda. Upa. Se está moviendo. No sé, igual puede ser cualquier cosa. Este es el almacén de la cuerda, que me imagino que es la misma cuerda que se utilizaba para usar el ancla o también para poder... para poder anclarse a la bahía, ¿no? A poder agarrarse ahí con la bahía. Esto no sé por qué está pasando esto, si no hay ninguna maquinaria, y se tranquilizó. Güey, estamos aquí los tres, no hay pedo, digo, porque también nos está acompañando Carlos, que también está cagado de miedo y su hijo lo está esperando para dormir. En esta área era donde las personas que morían las embalsamaban y las tenían ahí guardadas mientras llegaban a tierra, y el cuadro que está al fondo son todas las personas que murieron a bordo. Qué fuerte, güey. Nos acaba de explicar Carlos porque nuestro inglés es tranquilo, pero es cierto, güey. Muerte en el océano, ¿no? Muerte en el océano tal cual. Y dice que la gente que fallecía en el océano, porque pues sí podía pasar que por una enfermedad, te estamos hablando de hace varios años, pues obviamente, ¿qué hacían? Aquí los embalsamaban y aquí se quedaban específicamente en esta área para poder, pues, a que llegaran a tierra y poder ahí enterrarlos. Esta lista
es passengers who died on board, pasajeros que murieron a bordo, ¿no? Y esta te marca como que las fechas de exactamente cuándo fallecieron, ¿no? Fallo al corazón, luego por aquí dice fallo hepático con coma. En la madre, güey. Y está gente de la embarcación que falleció, ¿no? Y mira fue encontrado muerto in bunk. Había gente que fue encontrada muerta en la litera. Qué duro, ¿no? Y aquí por lo que estamos viendo, tenían una recámara en donde se mantenían los cuerpos, ¿no? En donde podían conservar con la temperatura, pues para que no olieran a mierda. Pues está loco que todo eso pudiera tener aquí el barco. Ahorita actualmente pues es un hotel, pero está interesante que sin querer queriendo llegamos a una zona creepy. Y se activará ese pedo y aquí escucharé yo la voz. Ah, huele. Dijo Alberto que escuchó. Sabrá Dios, habrá que subirle el volumen. Dijo Alberto que escuchó aquí por el oído. Y justo en esa exploración, Alberto también. Nosotros vamos así con la mente y tampoco es como que queramos vender algún cuento o algo así, gente. Yo simplemente quería explorar este barco porque quería empezar con esta vibra paranormal. Justo Alberto, en una de esas, cuando él está operando con la cámara, usualmente tiene un audífono para escucharme, que si me está escuchando actualmente. Y yo siempre estoy con mi micrófono, pues para que no escuches mucho ruido en general. Y Alberto dice que escuchó con claridad la voz de un fantasma. Y yo creo que le habló en inglés porque estamos en Estados Unidos, el hijo de perra. Pues bueno, vamos a continuar. Déjame ver qué hay por aquí. ¿Qué escuchó? ¿Se escuchó? Yo escuché algo. ¿Cómo está? Escuché como un style. Ni de pedo. Lo juro, güey. Ni de pedo. Güey, Alberto la está maltripeando, gente. Alberto la está... Traigo los audífonos, güey, escuché como Ni de pedo, ni de pedo. Alan, cualquier cosa súbele. Pero pues en su momento nos enseñó el clip y sí, como que dijo algo interesante. No sé, les vamos a poner el clip una y otra vez para que ustedes deduzcan qué fue lo que dijo o qué fue, porque realmente nada más estábamos Alberto, Carlos y escuchamos eso. Está interesante, por ahí Alberto nos acaba de mostrar la grabación, gente. Se las vamos a poner a ustedes y les vamos a subir el volumen y ya ustedes decidirán. Yo soy el único que trae micrófono. ¿Eres tu hijo? No, pues la gente arriba. Yo soy el único que trae micrófono y pues soy el que está hablando en general. Está interesante lo que se escuchó por ahí. Ustedes traduzcan y déjenos en los comentarios qué creen que fue lo que se escuchó. Y neta, no me gusta esa clase de contenido en donde hay que fingir y demás. No soy como los de Info7. ¡Oh, me empujaron, hermano! No, para nada, yo te lo diría. Pero está de pensarse. Mientras que estábamos explorando el barco, porque estábamos buscando también algo que comer, porque a la mera hora sí nos íbamos a animar después de haber visto esa silueta y después de haber visto ahí, vimos que había tours y aprovechamos que había uno justo a las 8 de la noche y dijimos, pues para poder acceder a estas zonas, que es donde más actividad paranormal hay. Yo supongo que esta es la parte de enfrente del barco, porque se siente como un poco como curviado, y lo que nos están explicando es que estas cuerdas son, o las utilizaban como para reemplazar las cuerdas que tenían arriba para utilizar en el ancla. Está interesante y se siente, no se siente así como fantasmal, pero se siente, bueno, una vibra vieja. Está interesante porque es un barco que tiene mucha historia y sobre todo que tiene un chingo de antigüedad. Estamos en un dinosaurio y yo me imagino que esta cuerda, pues quién sabe qué tan antigua sea, pero pues tiene muchos años. Nos estaba contando el guía turístico que todavía hay unos 3 niveles abajo de aquí. Algo que hay que mencionar es que el barco es enorme, mide 310 metros aproximadamente, y es interesante cómo los pasillos pareciera un bucle. Estás caminando y te lo juro que sigues viendo que hay pasillo y pasillo y pasillo. Es un poco hipnotizante, como tu culote. Mano, es que no podemos estar tensos. ¿Y aquí qué? White Star Room, Aquitania Room, Luistania. Caminamos para allá. Ah, no. Mira. Como es un hotel que sigue en operación, evidentemente tiene su gimnasio y demás. Se ve un tanto vintage por el piso, pero al parecer este es el piso que se conservaba en ese entonces. Y algo interesante que tiene este gimnasio es que conserva algunos aparatos antiguos, no sabría decirles de qué año específicamente, pero tiene unos aparatos para hacer ejercicio, como una bicicleta, tenía por ahí unos guantes de box, tenía una máquina para poder pesarte, también tenía algo que era como una liga. Entonces nos encontramos en este gimnasio en donde a lo mejor no ha sido reportado alguna actividad paranormal y estamos aquí y todo está muy tranquilo. Se pone rojo, no la chingada. Y está muy tranquilo, pero se me hizo algo muy bonito. El estar recorriendo por acá en la noche está bello, está interesante. ¿Tú andarías por aquí a las 12 de la noche?
Y bueno, ya cuando empezamos el tour, empezamos en la habitación B340, que dicen que es donde hay más actividad paranormal, que hubo muchos reportes. Según internet hubo por ahí una persona que amaneció muerta, ¿no? Muchas historias, y nosotros queríamos como que rentar esa habitación, pero hermano, estaba en $1000 la habitación. Quién sabe si era un poquito de cuento, porque igual ahí tenían ahí cartas y demás. Pudimos visitarla y ya está, pero pues no es como que hayamos sentido absolutamente nada. Ok, hace rato pasamos en el tour a esta habitación. Creo que nadie se está quedando. Esta es la habitación B340. Dicen que hay muchos sucesos que han pasado aquí de manera paranormal. ¿Por qué? No se sabe, pero que hay varias manifestaciones. Hace rato estuvimos... Hola, verga, ¿quién fuiste tú? ¡Ay, me empujaron, gente! ¡Ay, me empujaron! Ey, hace rato estábamos por acá. Y pues bueno, era una habitación normal, está un poquito tematizada. No sé si creer ese cuento, pero preguntamos de que, oye, ¿cuánto dejan por quedarse aquí la noche? $1000. Entonces, no sé la verdad. Estaría cagado que si estuviera alguien y que lo viéramos ahí de repente, encuerado. Pues igual y sí. Y nada, que si hay alguien aquí, güey, nosotros chingando. Después nos tocó conocer la alberca, que era específicamente para la gente de primera clase en ese entonces, ¿no? Actualmente es una alberca que está sin uso y al parecer cuentan por ahí que se aparece una niña que se llama Jackie. Entonces nos están llevando a lo que viene siendo la alberca, que está sin funcionamiento desde hace ya tiempo, y nos habían comentado o estaban comentando que también hay actividad paranormal por acá en esta alberca. Lo que yo creo es que estos son como casilleros en donde la gente podía guardar sus cosas, pues están completamente cerrados y sellados. Vamos a pasar para allá y vamos a ver qué podemos ver. Dios, ¿qué es eso, güey? No mames, mira eso, güey. ¿Por qué hacen esto? Va a sacarte un pedo, güey. ¿Será que lo hacen adrede, güey? ¿Por qué tienen eso? No tengo ni idea. A lo mejor hicieron, es que hace poquito fue octubre, ¿no? Estamos a diciembre, pero pudieron haber hecho alguna clase de fiestita de Halloween o qué sé yo. Nos encontramos en la alberca, que viene siendo la alberca que se utilizaba para la gente de primera clase en ese entonces. Obviamente la alberca se dejó de utilizar en cuanto esto se convirtió en un hotel, porque las leyes de California decían que no podían tener una alberca tan profunda. El guía nos explicaba que por el tema del agua, por el tema de la alberca, suele ser utilizado como un vortex, como una clase de, no sé si alguna clase de espejo, no sé cómo explicarlo, pues algo que simplemente haga que los fantasmas crucen, por así decirlo, este mundo. Y también nos explicaba algo sobre una niña llamada Jackie. Entonces, quién sabe. Lo que sí es que se ve lo suficientemente tétrico. Quiero que veas por ahí la resbaladilla, y si se ve lo suficientemente profundo, sin duda alguna. Esto mide más de 3 metros, 4 metros. Me encanta cómo conserva como que esta misma estructura que yo me imagino que tenía hace varios años. La verdad es que sí se ve antiguo, sí se ve que se lo está cargando la mierda, pero... Y pues hablan de esta niña Jackie, que al parecer se manifiesta por acá. A mí no me hizo mucho sentido creer esa historia, porque tenían una tienda de merchandising de la tal Jackie, que tenían camisas. Digo, igual ahorita no te manifiestes a la chingada, pero ok, esta es la monita Jackie, la que se supone que dicen que se aparece en la alberca donde hace ratito estábamos. Aquí tienen una tiendita como de merchandising de Jackie, de objetos que quieras llevarte o demás. No sé si creer esa parte en donde dicen de que, oye, se aparece la tal Jackie, que era una niña y que aparece ahí en la alberca, etcétera, pero está cagado que hayan puesto por aquí la muñeca y que le hayan puesto sonido un poco tétrico. También por ahí de repente escuchábamos ruidos, y yo la neta, pues mi inglés es malo, ¿no? Pero entre todos empezaban a discutir de que qué fue eso y que no sé qué. Pudo haber sido simplemente para darle un poquito de salsa al tour, que alguna otra persona lo haya hecho, sabrá Dios, pero luego ya después caminamos y no había absolutamente a nadie, entonces estuvo interesante. Perdón, es que de repente se escucha gente. Güey, se abren las puertas a la mitad, loco. Este se ve antiguo, este sí se ve que es de los de antes, güey. Este sí falla y nos mata. ¿A dónde vamos a ir? Fantasma. A Jackie le gusta jugar. Algunos fantasmas a bordo, o poderosos como Jackie, la pequeña niña que espanta en el área de donde está la alberca. Mira. Jackie se cree que tiene aproximadamente de 6 a 8 años. No tenemos alguna grabación, pero hay una foto que fue tomada en uno de nuestros tours, lo cual muestra a una niña claramente escondiéndose detrás de las escaleras. Es sabido que a Jackie le gusta jugar juegos, sobre todo buscar y esconderse, es de sus favoritos, o sea, las escondidas. Está interesante porque la señora sí se ve que está en el área donde estábamos de la alberca, por la línea, por varias cositas que, pues, por si sí, por si no, nos persinamos, güey.
Ay, mis hijos. La lista de la muerte. A ver, estas 2 páginas que están por aquí hablan de 58 pasajeros, incluido con miembros del crew, que murieron en la historia del Queen Mary. Sin embargo, se especula que el número de muertos es mucho más grande. Se cree que el Queen Mary fue utilizado en tiempos de guerra entre 1940 y 1946, cuando era la de la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de estas muertes que tienen grabadas pues fueron confidenciales, ¿no? Y no se sabe exactamente el número de fallecidos o de muertos. También visitamos el cuarto de las maquinarias, que básicamente olía bastante como a viejo. Carlos decía por ahí que era un aroma como aceite viejo también, entonces estaba interesante estar por ahí. Ahora mismo estamos bajando al cuarto de máquinas. El guía está dando el tour, obviamente, pero está interesante el ponerte a pensar la cantidad de personas que tenían que operar este barco para que funcionara. Y por allá puedes ver todas las maquinarias y obviamente pues las enumera y qué hacían cada cosa y demás. Bien, nos contaron que justo en donde estamos nosotros no es la entrada principal, esta es la entrada como de mantenimiento, en donde pasaban para poder darle mantenimiento y demás. La entrada principal estaba en el piso de arriba y ya podían entrar, ¿no? Está interesante, la verdad es que sí está un tanto creepy, está medio extraño. Yo creo que es eso, el tema que sean cosas antiguas, que se vea así tan antiguo, yo creo que es lo que más da miedo, y el hecho de que sea un barco. Quiero que vean esto, gente. Tal vez para ustedes esté tranquilo, pero verlo esto así de cerquita, esto es el barco. Gente, yo estoy seguro que esta chingadera se cae en cualquier momento, pero el pensar que hace muchos años este pedo estaba en funcionamiento está bastante interesante. Ahora, hace ratito se escucharon cadenas y yo dije, debe de haber alguien más del otro lado. Por eso, Dios mío, qué puto miedo, güey. ¿Por qué ponen eso? El punto es de que hace ratito se escucharon cadenas y yo dije, pues es puro pedo, debe haber alguien por ahí. No, hermano, ahora que veo no hay nada, no hay nadie. Al final el guía nos preguntó de si habían visto algo, si habíamos sentido algo. Él lo relacionaba mucho con energías, etcétera. Y una chica del tour sí dijo de que yo sentí que me hicieron así. Quién sabe si le quiso meter salsa a los tacos o simplemente, o de verdad algún fantasma la tocó, pero por ahí lo dijo como parte del tour y estuvo cagado. A mí no me pasó nada, gracias a Dios. Ahorita hice una parada para preguntar, porque nada más dimos una vuelta ahí por los motores y dijo, ¿alguien sintió algo o alguna vibra? Y una señora dijo, yo sentí algo en el pelo, y dijo que era algo muy común. Hermano, es porque no se ha bañado, que no mame la doña. Vamos a pasar porque dijo que todavía tenemos algo más por ahí pendiente. Una parada más. No quería sacar mi mouse, que herramienta misteriosa. Vámonos de aquí, Una de las zonas que más me llamaba la atención conocer era en donde estaban las hélices del barco, que también pudimos conocer. Esta zona en específico, al parecer, es en donde más actividad paranormal hay, porque hace mucho tiempo el Queen Mary partió por la mitad a otro barco, dejando a mucha gente herida, y sobre todo yo estoy 100% seguro que esa hélice fue la causa de muerte de muchas personas que quedaron accidentadas en el barco. Yo creo que este es el original, ¿no? Nada, que es el original, hermano, porque si no, no estaría todo deteriorado esa madre. Uy, hermano, ya llegó la hora. Ok, nos estamos dirigiendo a una de las partes que más tenía ganas de ver, a donde se encuentra el hélice, o no sé cómo se le llama, pero en inglés es algo así, tampoco sé, propeller. Esta hélice funcionaba evidentemente para darle más velocidad, pero ojo piojo, porque hay un dato interesante. Hay una fobia a esta clase de cosas que vamos a ver si tú la tienes. Se llama submecanofobia y básicamente es el miedo a las madres metálicas sumergidas bajo el agua. Mira. Es que no sé si ustedes puedan dimensionar el tamaño, pero aquí pueden ver cómo es la hélice y el tamaño de un hombre. Ahora, tampoco sé si están dimensionando, pero cuando pasó el accidente de que el Queen Mary chocó contra otro barco y lo partió por la mitad, mucha gente falleció y pudo haber sido esta la que se encargara de haber matado a la gente, porque evidentemente succionaba de tal manera que pulverizaba lo que tenía alrededor. Entonces, dime si a ti te da fobia poder ver esta clase de cosas sumergidas, y si es así, pues bienvenido. Acabas de descubrir lo que es la submecanofobia. También estuvo interesante porque un señor del tour contó la anécdota de que su tío le platicó después de mucho tiempo. Él iba en este barco en ese entonces y le comentó cómo sucedió ese accidente, y le comentó que no podían detenerse porque eran órdenes militares de que el Queen Mary tenía que llegar de punto A a punto B y no se podía detener por nada para ayudar a los que estaban ahí alrededor. Es algo tétrico y es algo impresionante si te pones a pensar. Imagínate estar en el mar y a lo mejor ser succionado por una de esas pinches hélices y pulverizado, hermano. Qué horrible. Pero bueno, nosotros no sentimos ninguna energía, simplemente da miedo ver esa madresota. Ahora imagínatela verla de cerca porque tú estás en el agua. Es más, le tiré un peso a la Vamos a tirar una moneda.
Hacemos antes de que nos cierren aquí. Sabrá Dios si lo que vimos hoy fue paranormal o simplemente fue cosa de nuestra cabeza, pero estuvo interesante. Si a ti te gusta esta clase de contenido paranormal, por favor apóyame con un like para volver a hacerlo, que estaría padre hacer alguna exploración. Aparte, yo siempre he sido creyente de que los fantasmas de México dan más miedo que los de Estados Unidos. Hermano, mejor decimos eso cuando estemos allá en México. El punto es, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Dale like y suscríbete porque ya mero llegamos al 1,000,000. Te mando un besote y que descanses.